de un posible acuerdo de investidura. No se está hablando en estos momentos de ninguna forma en un posible o hipotético acuerdo de gobierno en coalición o de pacto de legislatura. Única y exclusivamente, remarquemos, se trata de ver cuáles son los elementos para que los diputados de Izquierda Unida, Unidad Popular, podamos votar favorablemente a un gobierno de progreso y una investidura de Pedro Sánchez. En este sentido, el Partido Socialista nos ha proporcionado y facilitado, como ha hecho público ya, un documento de gobierno, un documento extenso y que no nos ha dado tiempo todavía a valorar y a estudiar y a analizar como se merece. Por lo tanto, hemos tenido una toma de contacto y no una reunión de negociación en sí misma. No hemos entrado en materia concreta más allá de determinadas ideas generales, porque no nos ha dado tiempo a manejar el documento y que posteriormente lo haremos inmediatamente salgamos de esta rueda de prensa para poder estudiarlo y trabajarlo para una posible y futura y necesaria posible y siguiente reunión, que será a lo largo de esta semana. Sí hemos encontrado, sin embargo, elementos que compartimos y nos da alegría encontrar elementos comunes en esos documentos, como son medidas para atajar la emergencia social o como es, por ejemplo, la intención clara de derogar el artículo 315.2 del Código Penal sobre el derecho de huelga, el 315.3, ¿verdad? Sobre el derecho de huelga, que para nosotros es esencial, que tiene que ser parte de la actividad del próximo Gobierno y, además, en un contexto como este, en el que mañana, en el ámbito de Madrid, en la ciudad de Madrid, en Getafe, va a haber una manifestación muy clara en defensa del derecho de huelga, precisamente reclamando, entre otras cosas, la derogación de este artículo del Código Penal. Y eso está presente dentro del documento y es parte de esas simpatías que encontramos y esos elementos comunes que manifestamos alegría de encontrar conjuntamente, como propuestas de lucha contra el patriarcado y como propuestas, decía, de lucha contra la emergencia social que vive nuestro país. Sin embargo, también constatamos, evidentemente, diferencias sustanciales y diferencias concretas. Diferencias sustanciales porque no aparece reflejado ninguna intención de modificar el artículo 135, no aparece reflejado la derogación de la reforma laboral que hizo el Partido Socialista y aparece una mención a una reforma constitucional que nos parece de muy poco calado y que nosotros, sin embargo, tenemos una propuesta mucho más ambiciosa y más adaptada a las necesidades de las clases populares a nuestro juicio. Por lo tanto, las diferencias sustanciales, o podríamos decir de ámbito filosófico, son muy importantes. Asimismo, encontramos diferencias por imprecisiones en este momento, como puede ser, naturalmente, la propuesta de reforma de la propuesta de la reforma electoral que el Partido Socialista no concreta en ese documento y que, a nuestro juicio, también es un pilar fundamental de la actividad del próximo Gobierno. Son puntos, por ejemplo, en los que vamos a seguir trabajando. Y vamos a presentarles, les hemos presentado ya, de hecho, y lo haremos con mayor tranquilidad y con mayor información, nuestras propuestas, las 16 propuestas que presentamos la semana pasada y los documentos electorales y políticos de Izquierda Unida, Unidad Popular, con los que vamos a ir a las sucesivas reuniones de negociación. Se trata de dejar claro propuestas como la banca pública, que para nosotros es también un instrumento necesario de desarrollo económico y político de cara a un nuevo Gobierno, y de la paralización de la privatización de Bankia, que también es un pilar fundamental, a nuestro juicio, para tener un sistema financiero preparado para el desarrollo económico de nuestro país. Son elementos en los que existen divergencias con el Partido Socialista, a veces muy importantes, pero que creemos que no necesariamente tienen que ser un escollo para un acuerdo de investidura. Insisto, única y exclusivamente investidura. En ese sentido, vamos a seguir manteniendo reuniones para tratar materia concreta y para, como decía, trabajar en aquellos elementos que nos puedan hacer votar a favor de una hipotética investidura de Pedro Sánchez cuando corresponda, aquí en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, como resumen, tenemos una próxima reunión, probablemente a lo largo de esta semana. Iremos acordando y trabajando este documento en estos próximos días y cuando tengamos alguna materia más trabajada, pues convocaremos junto con el Partido Socialista otra comisión de negociación para tratar los temas más concretos e ir avanzando en elementos que nos puedan permitir que los dos diputados de Izquierda Unida y Unidad Popular votemos favorablemente a una investidura. ¿Cualquier pregunta? Juanma. Sí, hola, muy buenos días. A ver, ustedes dicen que acogen con alegría la actitud del PSOE. Yo quería preguntarles, para empezar, si creen que después de la reunión de hoy y a falta de las siguientes que se produzcan, si están más cerca de ese acuerdo de investidura y por qué ahora hablan solamente de acuerdo de investidura. Es decir, en los siguientes días, si las cosas avanzan, se planteará un acuerdo de legislatura e incluso la entrada en un gobierno hipotético. Y luego, dado que ustedes tienen propuestas más ambiciosas que las del PSOE,
Quería preguntarles si el PSOE se ha comprometido a estudiar o a incluir en ese documento de trabajo de 53 páginas alguna de esas propuestas, como las que ustedes han citado. Y, en último lugar, ¿cómo van las negociaciones, si es que las hay, para el tema del grupo parlamentario, dado que suscitó encontronazos el otro día en el Consejo Político? Gracias. Sí, bueno, primero una cuestión de que igual no se me ha entendido bien. No es que hayamos encontrado alegría en la conversación y que sea el resumen de la reunión. Simplemente yo podría decir, creo que hablando por toda la comisión negociadora, que estamos ante una cierta sensación de optimismo moderado. ¿Por qué? Porque hay elementos que efectivamente nos alegra encontrar que son necesarios para las clases populares, pero también hay elementos que son claramente divergentes. De ahí que se haya que seguir hablando y que haya que seguir negociando de cara a un acuerdo de investidura. Lo señalo porque, evidentemente, es bueno y positivo encontrar que el Partido Socialista nos manifiesta que no está de acuerdo con el contrato único, que no está de acuerdo con el complemento salarial, que son propuestas económicas, a nuestro juicio, regresivas, y que sí está a favor, por ejemplo, de derogar el artículo 315 del Código Penal. Sin embargo, como decía también, al mismo tiempo hay una serie de elementos que no aparecen reflejados en sus documentos y sí aparecen en nuestros documentos y en nuestros propósitos, y que, por lo tanto, son motivo de disensiones importantes y que requieren, naturalmente, mucha más conversación para que las conversaciones puedan ir fructificando. Sí se han comprometido a estudiar y analizar, por ejemplo, propuestas como las que insistía anteriormente de la reforma electoral, de las reformas laborales e incluso también de todo lo que viene a ser las propuestas económicas y las propuestas generales de Izquierda Unida, Unidad Popular, las 16 propuestas concretas que presentamos la semana pasada. Así que para una próxima reunión, desde luego, habremos avanzado en el tratamiento y el estudio de las diferentes propuestas por ambas partes, pero diría que no hay un resumen explícito de enorme alegría, ni mucho menos, sino que sencillamente corresponde a una reunión natural donde hay elementos que son comunes y elementos que son importantes divergencias. Me preguntabas lo de la investidura. Nosotros solo estamos, y lo hemos dicho desde el principio, interesados en acuerdos programáticos para facilitar una investidura. Es la fase en la que nos corresponde en este momento. Es la fase en la que no se habla de sillones, en la que no se habla de nombres y apellidos para los ministerios, en la que no se habla de otra cosa que no sea encontrar puntos de acuerdo para que no haya un gobierno del Partido Popular y para que se puedan hacer las políticas de otra forma en interés de las clases populares. Eso es lo único que ahora mismo a nosotros, como Izquierda Unida, Unidad Popular, nos está interesando. Y, evidentemente, sin perjuicio de que posteriormente haya sucesivas fases en las que todo se pueda discutir. Pero en este momento, como sabéis, solo nos preocupa encontrar acuerdos programáticos, y las hipótesis y futuribles para el futuro pues corresponden a épocas posteriores en las que, de toda forma, he de insistir, cualquier acuerdo posible de naturaleza de gobierno en coalición tendrá que pasar por la ratificación de toda la militancia y simpatizante de Izquierda Unida, Unidad Popular, porque somos una organización muy democrática. Me preguntabas también por la cuestión de los grupos parlamentarios. El acuerdo claramente del Consejo Político Federal de Izquierda Unida es explorar todas las oportunidades que pudieran seguir existiendo para que Izquierda Unida, Unidad Popular y el millón de votos que representamos tengamos la adecuada representación pública y visibilidad política que merecemos. Y eso implica buscar toda la ayuda posible dentro de las federaciones de Izquierda Unida y toda la complicidad que pueda existir entre aquellos que compartan que 1 millón de votos tienen que tener la visibilidad adecuada. Es lo único que se puede decir, porque evidentemente el plazo para constituir un grupo legalmente se acabó y, sin embargo, nosotros creemos que, como es de justicia social, hay que seguir explorándolo. Pero ese es el acuerdo del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y hay consenso porque se aprobó por más de un 75% el informe que concluía efectivamente esa cuestión. Nosotros vamos a, cuando digo hablar, es hablar con todo el mundo, explorar todas las posibilidades y si hay una mínima garantía, nosotros lo que luego vamos a exprimirla y aprovecharla. Lo que no puedo decir ahora mismo es que en qué forma, porque naturalmente no tenemos la información suficiente, dado que vivimos en el ámbito del rumor y no de los hechos concretos, que es a donde nosotros nos gusta desarrollar nuestra propia política. Y sobre la banca pública, nosotros hemos debatido en estos últimos 4 años varias veces sobre las propuestas de banca pública, hemos presentado algunas propuestas. Nuestra propuesta es la paralización de la privatización de las entidades nacionalizadas y con ella construir un polo de banca pública. Cualquier instrumento que pueda ayudar a que la financiación llegue efectivamente de una forma más barata a pequeñas y medianas empresas, a los consumidores y estimule la actividad económica, como podría ser el mecanismo del ICO, pues puede ser bienvenida, pero a nuestro juicio no es la salida adecuada. Eso forma parte de nuestro programa económico, la paralización de la privatización de la banca nacionalizada, y lo vamos a llevar naturalmente a las
las conversaciones cuando entremos en materia sobre materia económica, pero es muy temprano saber si eso va a estar recogido en el acuerdo de investidura o no va a estar el día que Pedro Sánchez suba a la tribuna. Es imprescindible esa condición, la creación de la banca pública tal y como la plantean ustedes. Nosotros vamos a una negociación holística. Nosotros vamos a hablar en general de si el acuerdo de investidura nos gusta o no nos gusta. Nosotros, por lo tanto, lo que llevamos es todo nuestro programa electoral. Naturalmente, si el Partido Socialista lo recoge entero y se compromete a aprobarlo, pues estupendo, pero no parece la hipótesis más probable. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar con ellos y ver cuáles son los puntos que, a juicio de esta comisión negociadora y de la militancia de Izquierda Unida y los simpatizantes de Izquierda Unida Unidad Popular, son suficientes para un acuerdo de investidura. Eso no nos corresponde ahora mismo en esta fase saberlo todavía. Buenas tardes. En primer lugar, le quería preguntar, nos has dicho que en el documento del PSOE hay otros elementos que faltan, cosas que echáis en falta. Pero ¿hay algo que os parezca inasumible? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué le parece la decisión de Podemos, que ya expresaron la semana pasada, de no sentarse a negociar nada mientras el PSOE hable con Ciudadanos? Y por último, me ha parecido entender que si en la investidura Pedro Sánchez fuera a liderar un gobierno de coalición con Ciudadanos, entonces Izquierda Unida votaría en contra. Nosotros vamos a votar en contra de todo acuerdo de investidura que no nos guste o que creamos que es nocivo para las clases populares. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cuál es el acuerdo concreto. Si ese acuerdo concreto incluye elementos regresivos que forman parte del programa de Ciudadanos, naturalmente contaremos en el voto en contra. Lo que ocurre es que todavía no conocemos nada concreto y, por lo tanto, es un futurible saber qué ocurriría en ese caso. La coalición no impediría. Nosotros vamos a ver cuál es el acuerdo y cuando esté encima de la mesa pues será la militancia, como hemos dicho, la que decida cuál es la posición concreta de los dos diputados. Pero por nuestra tradición, que es la de programa, para tomar esa decisión hay que conocer el contenido del programa y a partir de ahí es cuando se toma la decisión. Me has preguntado también lo de Podemos y el programa, ¿no? Sí, el programa es que no nos ha dado tiempo a estudiarlo. Lo hemos visto en diagonal, lo hemos recibido apenas unas horas antes de entrar en la reunión y, naturalmente, no hemos podido ver elementos con mucho detalle. Sí que hay cosas que nosotros no compartimos, evidentemente. La política europea, la política exterior en general, pues hay elementos que nos chirrían, pero claro, no nos ha dado tiempo a tratarlo con detalle. También aparece una reforma constitucional en la que se habla simplemente de una reforma de la Casa Real. Nosotros somos puramente republicanos, entonces evidentemente hay cosas en ese documento que no nos gustan, pero evidentemente tenemos que necesitar más tiempo para trabajarlo con rigor y precisión y poder hacer una valoración más concreta. Y sobre la decisión de Podemos, nosotros respetamos totalmente las decisiones legítimas que toman otras formaciones, no obstante nos reafirmamos en la necesidad del diálogo entre todas las partes sobre contenidos programáticos, no sobre etiquetas o sobre siglas. Nos interesa debatir sobre lo concreto, que a nadie tenga dudas sobre que si nosotros tenemos en algún momento una conversación con Ciudadanos, si Ciudadanos nos plantea un programa económico de derecha, nosotros vamos a estar siempre radicalmente en contra. Entonces, sin embargo, eso no es un perjuicio para poder hablar con todo el mundo. Nosotros nos gusta hablar porque además entendemos que es el mensaje que han mandado a la ciudadanía, que es tiempo de diálogo, es tiempo de un parlamento plural, es tiempo de una cultura política que no se base en el rodillo, sino que simplemente haga política desde la coherencia programática. Y eso nosotros lo tenemos. Creemos que no es incompatible la coherencia y la radicalidad en el contenido con el diálogo. Creemos que es perfectamente posible, allí y allí. Sí, un par de cuestiones. Sobre la auditoría de deuda pública, de gasto público, perdón, que habla el documento del PSOE, me gustaría saber si están de acuerdo con ese planteamiento o si van un poco más allá y quieren hacer alguna auditoría en concreto y se lo han mostrado a la delegación. Entonces, y segunda cuestión. Aunque no es el momento procesal, que nos ha dicho que no estamos hablando de sillones, sí. Bueno, no hay nada más visible que un ministro, aparte de un grupo parlamentario. Entonces, mi pregunta es muy clara. ¿Izquierda Unida descarta en el futuro entrar en ese gobierno de progreso que plantea Pedro Sánchez? Bueno, si digo que no lo descarto, me lo vais a poner de titular, pero es que nosotros solo hablamos de la actualidad concreta y no de los futuribles, y en este momento la fase de negociación es sobre el programa y nosotros hemos dicho que no hablamos de ministerios, ni de nombres, ni de apellidos, y por lo tanto lo coherente es poder hablar sobre lo que hay encima de la mesa, evidentemente sin perjuicio de que en un momento posterior se pueda hablar de cualquier cosa y sea la militancia y los simpatizantes los que en última instancia decidan. Sobre la auditoría de la deuda, yo no lo he leído en el programa del PSOE transversalmente, sinceramente
estará, si usted lo dice, estará, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Sí lo he visto en nuestro programa y tenemos una auditoría de la deuda porque consideramos que es un elemento de justicia social y de justicia económica. En todo caso, cuando lo veamos con más detalle, pues podremos hacer una valoración más adecuada. Quería hacer una pregunta al margen de esta reunión sobre un tema que está hoy en todos los medios. Quería preguntarles la opinión, su valoración sobre la polémica esta de los títeres por el contenido de la obra, por un lado, y por la decisión del juez, por otro, que son dos circunstancias. Sí, sobre los titiriteros, ¿no? Los títeres son otros. Los titiriteros, nosotros tenemos una posición muy firme, muy clara, de que en nuestro país en este momento es terrible ver cómo dos personas que han hecho una obra de teatro de mayor o menor gusto están ahora mismo encerrados en una prisión de forma incondicional. Y por lo tanto nos parece que hay que defender de forma radical la libertad de expresión y los derechos humanos que recogen también, desde luego, esa libertad de expresión. En ese sentido, creo que no valen las medias tintas, creo que lo que hay que hacer es una declaración expresa de petición de libertad inmediata a dos personas del mundo de la cultura que han hecho una obra de teatro de ficción y en la que con un juego de palabras ha sido suficiente para que la caverna de la derecha haya entrado en una caza de brujas más próxima a la Inquisición española que a un siglo XXI con un Estado de Derecho en el que se respeten los derechos humanos y la democracia. Por lo tanto, profunda defensa de la libertad de expresión, profunda defensa de los derechos humanos y, desde luego, petición de libertad inmediata para las dos personas que, con mayor o menor gusto, han representado una obra de teatro, es decir, una obra de ficción, y que, por lo tanto, en nuestro país que haya dos personas por haber realizado una obra de teatro en la cárcel es absolutamente intolerable y propio de las dictaduras y no de las democracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, me ha parecido entenderle, no sé si estoy en lo cierto o no, que durante la reunión los negociadores del Partido Socialista les han manifestado que no son proclives a aceptar el contrato único y el complemento salarial que estaba incluido en el programa de Ciudadanos. En ese sentido, quería preguntarle si expresamente les han dicho que ellos no aceptarán en el marco de la negociación incluir esas dos medidas. Y, en segundo lugar, y permitiendo, y disculpe que insista sobre el tema del grupo, quería preguntarles si confían en que Podemos, habida cuenta de los antecedentes, no se oponga a cualquier posibilidad o no dificulte alguna posibilidad para que Izquierda Unida tenga grupo propio, y si expresamente han dialogado con los integrantes de Izquierda Unida en las confluencias gallega y catalana sobre cómo podría llegar a materializarse ese grupo. Gracias. Sí, por supuesto. El Partido Socialista nos ha dicho que no le gusta el contrato único y que no le gusta el complemento salarial. No nos ha dicho nada más que eso. Es una manifestación de intenciones y nosotros no podemos entrar en el ámbito de la negociación bilateral que mantendrá con Ciudadanos, que es quien yo llevaba en el programa electoral. Nosotros ahí no podemos entrar, pero sí que nos ha manifestado que no es de su agrado esas dos propuestas concretas, y en eso, naturalmente, nosotros tenemos que creerles y confiar en que no va a aparecer en el acuerdo de investidura que pueda presentar Pedro Sánchez. Sobre la otra cuestión, nosotros hemos hablado con los diputados y diputadas de Izquierda Unida que están dentro de las confluencias y han manifestado su clara y firme predisposición a hacer todo lo posible para que Izquierda Unida tenga un grupo, y para ello requieren la información y las garantías jurídicas para poder negociarlo en el ámbito de las confluencias y hacer un ejercicio de solidaridad con el resto de Izquierda Unida y Unidad Popular para que tengamos un grupo parlamentario. Desde luego, esperemos que nadie ponga impedimentos para que, si eso es así, insisto, si eso es así, hipótesis de partida, se pueda acabar teniendo éxito en esa idea. Sí, buenos días. No sé si usted se ha expresado con vehemencia o con exactitud sobre el tema de la reforma federal que no propone el Partido Socialista, o que parece que la diluye o la pospone hacia el año 2017, cuando parecía ser uno de los puntos, en palabras de Pedro Sánchez la semana pasada, importantes para el programa socialista. No nos ha dado tiempo a entrar en materia. Insisto, ha sido una reunión de toma de contacto, a pesar de que hemos podido ver algunos elementos transversales y muy rápidos, pero no nos ha dado tiempo a entrar en materia y no hemos leído ni estudiado todavía con detalle la propuesta que lleva el documento y, por lo tanto, todavía no podemos hacer una valoración de eso. A mí me gustaría preguntar si han entrado en materia en el tema de la reforma electoral, ya que ha dicho que el PSOE sí que está conforme, digamos, con estudiar su propuesta,
Y en segundo lugar, me gustaría saber si en estos días, desde el viernes, ha podido hablar usted con Pablo Iglesias o con alguien de Podemos sobre la postura que acaba de decir ahora, de que usted está a favor de continuar con el diálogo con el PSOE sobre propuestas concretas. Gracias. Sí, tuvimos oportunidad de hablar con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, con Pablo Iglesias, además de por teléfono, porque nos encontramos el otro día en los premios Goya y nosotros le manifestamos a todos que nuestra intención es hablar desde la coherencia programática. Es decir, nosotros vamos a hablar con todo el mundo, con el programa por delante y además siendo plenamente transparentes, como estamos siendo en este momento y como lo vamos a ser en adelante, contando todo lo que haya sido parte de esas conversaciones. En ese sentido, nosotros queremos una reforma electoral que camine avanzando hacia la proporcionalidad y hacia la idea de una persona, un voto. Entendemos que las reformas electorales tienen en nuestro país dos patas. Una que requiere la reforma de la Constitución, cuestión que evidentemente requiere una mayoría mucho más amplia, y luego hay una ley electoral que es orgánica, la ley orgánica de la reforma electoral, que es la que se puede modificar y que permite una mayor proporcionalidad. Nosotros vamos a estudiar en el ámbito de estas conversaciones, tanto Partido Socialista como Izquierda Unida, Unidad Popular, una propuesta concreta de reforma electoral que permita que en las próximas elecciones haya una mayor proporcionalidad y se eviten injusticias como la que sucede con nuestra formación cuando 1 millón de votos solo tiene 2 escaños y cuando hay otras formaciones que evidentemente con 10 veces menos votos pueden tener incluso más escaños. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.